Primero que todo, muy buenas noches. Con el fin de analizar la Buenas noches. importancia de las acciones del maestro en relación a la generación de prácticas pedagógicas que valoren y resignifiquen las diferencias en el aula y que posibiliten la Gallego y Carmenza Gómez para indagar sobre sus experiencias pedagógicas y sus concesiones en torno a la diversidad en la escuela. Y también el abordaje que ellas hacen desde sus espacios educativos como un aporte a los procesos de educación inclusiva, para lo cual damos inicio a este diálogo con la primera pregunta. Para ustedes, ¿qué es una pedagogía de las diferencias? Bueno, para mí es atender a la diversidad de la población, en este caso de la población de la institución educativa. Nosotros trabajamos en la institución educativa técnica Ciudadela de CEPAS y entonces atender pues esta diversidad que tenemos. Tenemos estudiantes que tienen diversidad étnica, cultural, estudiantes desplazados, estudiantes en situación de discapacidad, en situación de extraedad, bueno, cantidad de población diferenciada. También soy docente de la institución educativa técnica Ciudadela de CEPAS y reafirmo lo que dice mi compañera en relación o sea, ¿qué es una pedagogía de la diferencia? Primero que todo, para mí es un concepto nuevo y aunque como docente haya trabajado y haya hecho mis prácticas educativas desde una diferencia, no conocía ese concepto en la magnitud en que de pronto algunos autores lo refieren. Y pienso que es la cultura educativa inclusiva desde y para el desarrollo de la paz en las escuelas públicas tiene que ser no solamente un imaginario, sino una realidad. Buscar atender desde tanta diversidad que tenemos en nuestro contexto, un contexto que está centrado en una escuela que suele ser una zona de refugio. Hablamos para los desplazados, para los niños que tienen necesidades especiales, para estudiantes que no aprenden de la misma manera, pero que de hecho debe la escuela ser galante de estrategias, de diversas estrategias que puedan centrarse en el individuo y que pueda ser más efectivo el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, considero que la pedagogía de la diferencia es eso mismo, atender de las diferencias, desde las diferencias particulares en un colectivo. ¿Qué les motivó a trabajar o abordar en su institución educativa la pedagogía de las diferencias o la educación inclusiva? Bueno, pues nosotros pertenecemos a una institución educativa que es EGNO, ¿sí? Donde la mayoría de la población es afrocolombiana, y pues el tener esta diversidad de población hace que uno como docente al inicio del año escolar haga una caracterización del grupo, un diagnóstico de los estudiantes que tiene. Entonces, esto permite visibilizar la población y el contexto en el que viven los niños, ¿sí? Entonces, allí podemos detectar pues que tenemos diversidad de población. Entonces, esto nos motivó, pues, el pertenecer y conocer del contexto y la realidad que viven los niños en la institución. Sí, cuando estamos en la escuela y de hecho son sujetos allí, vemos las diferencias tanto en los procesos de aprendizaje de los estudiantes como en la manera como la educación llega a sus vidas. Lo digo en el sentido del niño por decir que viene desplazado. Es un niño que posiblemente viene de una zona rural,
donde las dinámicas de escuelas son totalmente diferentes, mientras de pronto en la parte rural están centrados más en todo lo que es su recurso natural. Aquí en la ciudad es muy diferente. Y pienso que, como dice nuestra compañera Carmenza, debe de haber un diagnóstico, debe de uno conocer la historia. O sea, esa parte que no es visible, sino que se disfraza, digámoslo, de una manera en el silencio, en el temor, en la pena de hacer una pregunta, de no entender lo que el maestro está diciendo. Entonces, desde muchas diferencias en cuanto a las maneras como los muchachos asumen los procesos académicos, las poblaciones afro por lo general a veces suelen relacionarse las dinámicas de convivencia con problemas comportamentales. Entonces, porque el estudiante habla un poco más fuerte, su tono de voz es más alto, pero en realidad, si el maestro ha identificado su cultura, todo lo que reconoce desde la parte de su propia etnia, entenderá que no es una situación de indisciplina, que es una manera de comunicarse y es un respeto por su cultura y por la manera como ellos viven, porque de una manera u otra el estar en un lugar donde el vecino se saluda de río a río es muy diferente a estar acá en la ciudad donde los espacios son tan reducidos. Exacto, sí, totalmente de acuerdo. No, los docentes no podemos ser ajenos al contexto y a esa parte humana. Ah, bien. ¿Qué contribuciones significativas consideran han realizado en las aulas respecto a las pedagogías de las diferencias? Bueno, lo que decía la compañera es muy importante y allí hay que tener en cuenta que tienen que ser aprendizajes significativos y que sobre todo sean pertinentes para la población que tenemos. Entonces, desde allí y teniendo en cuenta ese diagnóstico, el contexto, he trabajado proyectos de aula significativos. En el caso, por ejemplo, de metodología flexibles, yo trabajo con Brújula, que hace parte de la metodología flexible, son niños en condición de extraedad. Entonces, trabajamos un proyecto muy bonito que se llama Un viaje por las regiones naturales de Colombia. Entonces, es muy interesante porque allí podemos ver que tenemos pues niños de diversas regiones y hacemos entre todos un compartir de experiencias, de aprendizajes, de saberes. Entonces, este proyecto es muy bonito y nos ha permitido trabajar pues esta parte. También he trabajado con los niños y con sus familias. Un proyecto lo trabajé hace 2 años, cocinando con mi familia. Entonces, cada papá iba y compartía con los niños, cada familia, las abuelas, las tías, compartían algo que supieran hacer de su región. Entonces, que las empanadas, que el masato, bueno, todas esas. Entonces y le daban una degustación a los niños pequeña de lo que preparaban. Entonces fue una experiencia bien buena. También el año pasado y este año empecé trabajando el proyecto de el arte, en ese incluí teatro y danza como herramienta pedagógica para la convivencia. Fue una experiencia muy significativa que inclusive pues tuvo bastante reconocimiento y sobre todo allí es poder visualizar los talentos que tienen los niños, el compartir y el aprendizaje y el apoyo también de las familias, porque fue un proyecto que involucró a toda la comunidad educativa, en el cual las familias iban, nos ayudaban a construir los vestuarios de los niños, a repasar toda la parte que tenían que decir los niños en la obra de teatro, lo mismo para las danzas, el ayudar a vestirlos, a peinarlos. Entonces son proyectos que han sido para los niños experiencias muy gratificantes. Trabajar por proyectos hace que uno pueda involucrar no solamente al estudiante, sino a su familia. Desde mi experiencia en particular, que soy docente del grado primero de la jornada de la mañana, de primerito, pero también trabajo los sabatinos con población reinsertada, un programa
programa que tiene el gobierno para estudiantes que se han vinculado a la vida civil y están, pues, digamos, de una manera u otra restituyendo, el Estado les está dando la oportunidad de estudiar y generar un proyecto de vida para que mejore y resarcir un poco toda la situación de violencia en la que crecieron. Y desde las aulas de clase he trabajado un proyecto que se llama Hacia una escuela sin estereotipos. Entonces es un proyecto de inclusión pensado desde la población desplazada. Mi institución es una institución no educadora. Tenemos más del 70% de estudiantes afro, entonces también tenemos una gran incidencia en estudiantes víctimas de desplazamiento forzado a causa de la violencia en Colombia. Entonces se pensó en una propuesta hacia una escuela sin estereotipos y es que se estaban señalando, se estaban rotulando, discriminando estudiantes desde sus dinámicas por el color de la piel, porque eran desplazados, porque los relacionaban con un bajo nivel de desempeño académico, porque venían de otros lugares, porque no encajaban dentro del sistema educativo allí. Entonces trabajamos con los padres de familia, escuchamos sus historias en cuanto a qué era el desplazamiento, cuál es la incidencia cuando del lugar de despojo llegaban al lugar de acogida, cómo percibía la escuela, qué plan de apoyo psicosocial estaba, digamos, haciendo la transición entre la llegada del estudiante desplazado y la escuela que le recibía, la escuela receptora, cómo eran esas dinámicas, qué hablaban ellos de su desplazamiento, cómo se sentían los estudiantes, cómo estaban siendo atendidas las familias, y a partir de allí hicimos, digamos, como una especie de bitácora donde podíamos escuchar, donde hicimos conversatorios con estas mujeres que contaron sus momentos de duelo, un duelo que no habían cerrado, que llegaron a sus casas tarde de la noche, sacaron a sus hombres, hijos y esposos y masacraron, violaron sus hijas, mataron sus familias, las echaron hacia un río, sus pedazos. Fue algo muy traumático y estaba lo que se dice el currículo oculto, o sea, totalmente invisibilizado en la institución, y a partir de allí se pensó desde un manual de convivencia, tener una flexibilidad, hacer un diagnóstico y prepararse para unas estrategias unas estrategias de recogimiento frente a la persona, a los estudiantes y a las familias que vienen de otros lugares. Y es un trabajo supremamente integral, porque no solo trabaja en el contexto educativo, sino también el contexto familiar, el contexto social. Desde esas prácticas, la experiencia significativa es inmensa. Sí. Desde su óptica como docentes, ¿qué aporte deja esta pedagogía de las diferencias y por qué? Bueno, para mí es una experiencia enriquecedora porque el aprender todos de todos hace que se nutra toda esta parte del proceso educativo. Entonces, allí, por ejemplo, se trabaja mucho la parte de los valores, el conocernos, el aceptarnos, el valorarnos, el respetar, el respeto, la tolerancia, la aceptación del otro. Entonces, viéndolo desde el trabajo de valores y de aprendizaje, es una experiencia muy gratificante. En relación con la pregunta, pienso, estoy convencida que el aporte más grande que puede hacer la pedagogía de la diferencia es la continuidad educativa de los estudiantes. Para el contexto educativo no es desconocido la deserción escolar. Los estudiantes por cualquier situación abandonan la escuela.
a pesar de que hay tantas garantías para que los estudiantes hoy puedan estudiar y el gobierno onde en recursos y en estrategias para que los estudiantes puedan permanecer en las escuelas y terminar su escolaridad, parece ser que la deserción nos juega una dura pasada, pero pienso que cuando se enseña desde las diferencias, cuando se logra no luchar contra un esquema educativo que esté estructurado de tal manera para que aprendas desde la pedagogía tradicional, y se nombren muchas pedagogías, pero en realidad impere la tradicional, es que nosotros podamos incidir desde estrategias pedagógicas, metodológicas y didácticas, que los estudiantes permanezcan, la continuidad educativa. Muchas gracias. Desde su experiencia, ¿cuál sería su invitación a las comunidades educativas para que aborden e incidan en la pedagogía de las diferencias? Pues continuando con lo que está diciendo la compañera Imelda, ¿sí? Nosotros como experiencia en la institución, cuando los chicos, por ejemplo, que están en nuestra edad, pasaban a sexto, al aula regular, el cambio tan brusco de pasar de una metodología flexible a una metodología, pues digamos lo que tradicional, incidía en la deserción de los estudiantes. Entonces, la invitación allí es a que los maestros conozcan el contexto en el que viven los estudiantes, sus realidades, y de acuerdo a eso, tengan una educación que sea pertinente. En este caso, por ejemplo, de las metodologías flexibles, la flexibilización curricular es pertinente para que esta población continúe en la institución, ¿sí? Para que se valore también el trabajo que ellos realicen desde diversas perspectivas. Entonces, para mí es muy importante conocer el contexto de los estudiantes y sus familias, y a partir de allí, conjuntamente con ellos, trabajar estrategias, proyectos significativos para ellos. Es un gran desafío. Es un gran desafío por todos los modelos educativos copiados que tenemos, que le apuntan a, bueno, desde las pruebas a ver, pues perdóname que sea como tan crítica, pero en realidad es lo que vemos en los contextos. Una educación copiada que ni siquiera, ni siquiera se ha tenido en cuenta, como dice la compañera, el contexto del estudiante. Las pruebas son estandarizadas, te miden a ti igual que el niño que está en Bogotá como el que está aquí en el Cauca, que tiene nada más por el hecho de tener ni siquiera sus herramientas tecnológicas. Miramos la gran situación que está pasando hoy, la violencia, cómo se ha disparado, porque no estábamos preparados. De hecho, la escuela si ha hecho sus primeros pinitos. Esto debe ser más que una situación de confinamiento, nos debe de permitir mirar en qué está centrada la educación y cuál es el objetivo real de ella. Si es un objetivo meramente social o de transformación y de integración a nivel del individuo, pero pienso que es el reto que tiene, pero que mientras hayan docentes que le apuesten, mientras hayan personas interesadas en la educación, maestros, padres de familia, estudiantes, el tendero, el zapatero, bueno, el médico, las diferentes comunidades quieran y le apuesten a que un pueblo, no recuerdo el autor, pero dice que un pueblo educado es un pueblo libre, pero un pueblo ignorante es un pueblo esclavo, que no le permite levantarse y poner su propio, determinar desde su postura y su legalidad lo que es y lo que no es. Entonces, un gran desafío, pero también una oportunidad de que hay maneras de enseñar que las podemos llevar a cabo, que solo es disponernos para recibir. Siempre hay que desaprender para aprender, y posiblemente esta pedagogía nos dé esa oportunidad. Y aunque el desafío es grande, esperamos que haya una gran movilización docente, que haya una gran movilización estudiantil y una gran movilización familiar para que las cosas puedan darse, para que los procesos de aprendizaje tengan el lugar de llegada y por último, estas sociedades
puedan tener oportunidades diferentes a las que nos ha tocado que atender. Bien, muchísimas gracias de verdad por esos aportes. No, y claro que no, de eso se trata, de que seamos críticos, críticos y más aún con las situaciones que se viven. Entonces, que las prácticas educativas para educación inclusiva y surgen precisamente como respuesta a las desigualdades. Por este motivo es clara la necesidad de involucrar a los distintos actores del sistema educativo en la construcción y desarrollo de propuestas curriculares flexibles que puedan responder a las necesidades frente a la diversidad de todos los estudiantes. De ahí la importancia de las acciones que el maestro emprenda en el aula como proyectos innovadores, posibilitando la educación de todas y todos, formando una cultura de paz y de derechos humanos. Así que se propone una escuela integradora que no excluya, reconocimiento actúe y nuestro quehacer pedagógico esté encaminado a accionar y asumir las diferencias de una manera reflexiva y más humana. Quiero de verdad agradecer a las docentes Imelda y a la docente Carmenza por permitirnos compartir esas experiencias que nos enriquecen y de verdad nos impulsan a continuar trabajando por una educación más exclusiva y que aporte a acabar esa educación excluyente. Muchísimas gracias por todos sus aportes, muy amables. Gracias a usted por la invitación. Con mucho gusto, también gracias por la invitación. Gracias, que estén muy bien. Bueno, Gracias. igualmente. Carmencita, que Dios te bendiga. Un abrazo. Igualmente. Bueno, muchas gracias. Amén, igualmente. A ustedes, muchas bendiciones y las felicito por esa gran labor que hacen, de verdad que es muy admirable. De verdad que sí, ha sido muy grato para mí compartir con ustedes este diálogo y pues también poderlo compartir con mis compañeros. De verdad que creo que les va a impresionar toda la labor que ustedes hacen, porque es que hacen demasiadas, de verdad que tienen un compromiso inmenso con la educación, con la escuela. Estoy admirada, admirada de esa labor que ustedes realizan. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido muy Muchas gracias. gratificante, muy nutritivo este diálogo esta noche. Que pase muy buena noche y muchas bendiciones. Gracias. Amén. Que esté muy bien. Amén, igualmente. Gracias. Bueno, hasta luego. Gracias.